Bajando las gradas que conducen al campanario de la iglesia, Los Dolores, se descubrió hace mucho un túnel que había sido hábilmente cubierto con ladrillos y adobe. El paso de los años destruyó los adobes y se pudo ver con claridad aquel pasaje al que muy pocos tuvieron el valor de penetrar por los fétidos olores y por miedo a encontrarse con los espíritus de unos sacerdotes españoles que supuestamente fueron enterrados en ese lugar. Pocas personas de Tegucigalpa tuvieron esa información del túnel Los Dolores, porque sus descubridores juraron no revelar su existencia. Escudriñado la historia, nos encontramos que en efecto se había construido un conducto subterráneo que conectaba la catedral con la iglesia Los Dolores, pero no solo eso. Existían otros túneles que comunicaban con ciertas casas donde se celebraban reuniones secretas. Ancianos que conocieron ciertas cosas sobre los pasajes aseveraban que 4 curas españoles fueron sepultados allí y que desde aquella época comenzaron a escucharse lamentos y voces bajo la tierra. ¿Cuál era aquel misterio? ¿Por qué fueron sellados todos los túneles? ¿Por qué el secretismo sobre sus existencias? Esas preguntas aún siguen en el aire sin obtener respuestas adecuadas, pero las especulaciones son muchas. Corría los últimos años del siglo XVIII y un sacerdote español encargado de la parroquia Los Dolores contrató 3 hombres para hacer arreglos de albañilería. Al parecer, la humedad de pasados inviernos había comenzado a deteriorar ciertas paredes de adobe del campanario y era necesario hacer reparaciones. Comenzaron a hacer el trabajo y la pared cedió, dejando al descubierto la entrada al túnel. Uno de los albañiles solicitó a sus compañeros guardar silencio y al día siguiente llegó provisto de un candil y de un machete. Sin pensarlo 2 veces, se introdujo en aquel oscuro agujero y empezó alumbrando de lado a lado, descubriendo en el trayecto pequeñas cruces empotradas en las paredes hasta descubrir un crucifijo de oro sólido. Tomó aquel tesoro y regresó al sitio donde sus compañeros vigilaban. Al ver el crucifijo quedaron deslumbrados y su compañero le aseguró que posiblemente en ese túnel había grandes riquezas. Al siguiente día, uno se quedó en la entrada y 2 se aventuraron con candiles por el pasaje, caminando un largo trecho, y el primero se extrañó, pero pudo más su ambición de encontrar tesoros y guardó silencio. Cuando llegaron al sitio donde encontrara la cruz dorada, los 2 albañiles quedaron mudos de asombros. Ahí sobre la pared estaba el mismo crucifijo. Desde el fondo del oscuro túnel oyeron unos quejidos y comenzaron a sentir un olor nauseabundo que los hizo retroceder espantados. Cuando atropelladamente lograron salir, sellaron el pasadizo haciendo un pacto de caballeros, lo que habían descubierto para no revelar lo escondido. Pero los secretos no duran mucho tiempo y con el correr de los años, uno de los albañiles narró la historia. Varias décadas más tarde, el diario La Época publicó un pequeño reportaje al que posiblemente no se le dio la importancia que merecía sobre el descubrimiento de varios túneles que habían sido construidos por los españoles y que partían de la catedral capitalina hacia otros sitios de la ciudad. Existen muchas conjeturas sobre estos famosos pasajes subterráneos. Una de ellas es que fueron construidas para tener escapes en caso de presentarse alguna emergencia. Otra es que se hicieron para guardar enormes cantidades de oro que habían sido trasladados de diferentes partes del país. Y hay otra versión señalando que fue un pacto entre los políticos de la época y los sacerdotes para mantenerse unidos con la iglesia y evitar ser asesinados en unos años que fueron violentos. La versión que más comentarios ha suscitado es la de los tesoros escondidos que se encuentran debajo de la ciudad capital y que nadie ha podido encontrar. Después de que uno de los albañiles rompiera el pacto de silencio, cuentan que un señor que vivía en el barrio abajo contrató varios hombres para hacer excavaciones con el fin de encontrar las supuestas riquezas escondidas. Al tercer día